Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a contar acerca de una práctica muy interesante que se llama corrección del factor de potencia. Y vamos a partir entonces de que tenemos una cierta carga, una impedancia, yo lo voy a representar aquí como una impedancia Z, a la cual le queremos corregir el factor de potencia. Tenemos que partir de la base que necesitamos uno o dos de estos datos que les voy a mencionar. La potencia activa P o el coseno de phi, es decir, el factor de potencia inicial o existente en la carga. La potencia activa la podemos medir con un instrumento que se denomina batímetro, el cual se simboliza de la manera que ven ustedes aquí en la figura. Y el otro instrumento, que es el cofímetro, se conecta exactamente de la misma forma y se simboliza como lo ven aquí ustedes en la figura. Tanto el batímetro como el cofímetro tienen una bobina voltimétrica que queda en paralelo con la carga. Fíjense, si estaría entre estos dos bornes de aquí. Este está conectado a un polo y este a otro polo, o sea que queda en paralelo. Y una bobina amperimétrica que queda en serie con la carga. Esa es la esquematización de los instrumentos para medir ya sea potencia activa o factor de potencia. Nosotros necesitamos uno de estos dos datos inicialmente para poder empezar a realizar los cálculos. Nosotros tenemos que la potencia reactiva de la batería de capacitores, o en este caso del capacitor, porque va a ser uno solo ya que se trata de una carga monofásica, es igual a la potencia activa por la diferencia de las tangentes. Tangente de phi inicial menos tangente de phi final. Les dejo en la descripción del video un enlace hacia otro video tutorial donde explica de dónde procede esta fórmula y cómo se aplica. ¿Bien? O sea que la potencia activa es un dato de la fórmula, por lo tanto la necesitamos. ¿Cómo lo podemos obtener? Midiéndola, como les dije, con el batímetro. Aquí, midiéndola con el batímetro. Otra cosa que podemos hacer es medir el factor de potencia. Entonces, teniendo el factor de potencia, yo puedo decir que la potencia activa es igual a B por I por coseno de phi. En este caso sería el coseno del phi inicial, o sea, el coseno de phi de la carga sin corregir. O sea que si tengo el coseno, puedo calcular la potencia y posteriormente calcular la potencia reactiva de la batería de capacitores. Y si tengo la potencia, directamente aplico la fórmula, ¿sí? Yo acá tengo dos ángulos o dos factores de potencia, uno que sería el inicial y otro que sería el final, ¿verdad? Entonces, si ustedes conocen el coseno de phi inicial, de ahí pueden calcular que la tangente de phi inicial es igual a la tangente de arco coseno de phi inicial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con este coseno calculo el ángulo con una calculadora científica y una vez que tengo el ángulo calculo la tangente. ¿Para qué? Para colocarnos en esta fórmula de acá. A su vez, yo sé, porque yo me lo voy a fijar así como una de las exigencias de esta práctica, que quiero llegar a un determinado valor de coseno de phi al que voy a llamar coseno de phi final. De acá digo que la tangente de phi final será la tangente de arco coseno de phi final. O sea que tengo el coseno de phi inicial porque lo medí con el cofímetro. De ahí saco el ángulo y del ángulo saco la tangente de phi inicial. Tengo el coseno de phi final, de ahí saco el ángulo y de ese ángulo saco la tangente de phi final. Y la potencia la calculo como B por I por coseno. Si tengo la potencia, tengo que calcular el factor de potencia inicial. Y eso lo voy a despejar de esta misma fórmula. Voy a decir, coseno de phi inicial es igual a potencia sobre voltaje por intensidad. Potencia activa sobre tensión por intensidad me va a dar el factor de potencia de la carga. Estos dos valores los puedo medir con una pinza amperimétrica o un amperímetro y un voltímetro respectivamente. Y como medí con el batímetro la potencia activa, bueno, también voy a tener la potencia activa, por lo que puedo sacar el coseno de phi inicial.
Ese sería a grosso modo el procedimiento que uno debe hacer. Y esto es lo que se haría en la práctica, en la vida real, cuando uno quiere corregir el factor de potencia de una carga puntual, por ejemplo, de un solo tablero o de una sola carga. Si nosotros conocemos la potencia activa, podemos calcular el factor de potencia inicial, el factor de potencia final ya lo sabemos porque es a donde queremos llegar, aplicamos la fórmula y calculamos la potencia reactiva del capacitor que necesitamos. En este caso digo el capacitor porque estamos trabajando en monofásica y por lo tanto va a ser un solo capacitor. En trifásica obviamente va a ser una batería de capacitores, pero eso va a ser objeto de una práctica posterior. ¿Bien? Y una vez que ustedes tienen el factor, la potencia reactiva del capacitor, pueden además, si así lo desean, calcular la capacidad haciendo lo siguiente. Q sub C, que ya lo hemos calculado previamente a esta altura, por 10 a la 6, sobre omega por tensión al cuadrado. La tensión la tenemos, Q sub C la tenemos, 10 a la 6 es una constante, y omega es igual a la velocidad angular de los fasores, que es 2pi por frecuencia. Esta frecuencia es la de la red, que siempre es datos, ¿verdad? Siempre sabemos cuál es la frecuencia de la red en la que estamos trabajando, que puede ser 50 o 60 ciclos por segundo. ¿De acuerdo? O sea que no es muy difícil, pero definitivamente necesitamos conocer o la potencia activa, midiéndola a través de un batímetro, y luego calcular el coseno de phi inicial, o bien medir el coseno de phi inicial a través de un fasímetro y de ahí calcular la potencia para luego siempre terminar aplicando la fórmula que nos va a dar la potencia reactiva del capacitor que necesitamos para corregir el factor de potencia, para llevarlo a un valor prefijado, ¿de acuerdo? Y si una vez que tenemos Q sub C queremos calcular la capacidad, aplicamos esta fórmula. Eso sería el camino más directo y el camino más sencillo para realizar los cálculos correspondientes a esta práctica. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos, pero por el camino difícil, vamos a decir así. Vamos a plantear un caso teórico, que en realidad lo vamos a poder comprobar en la práctica, porque nosotros realizamos la práctica, realizamos las mediciones, pero lo que les quiero decir es que en cualquier carga que ustedes tengan, ya sea una instalación eléctrica, un circuito, una red eléctrica, lo que sea, nunca, jamás van a partir ustedes de los valores de resistencia e inductancia como yo tengo acá, ¿sí? O sea, no es común para nada que nosotros conozcamos ya sea la resistencia y o la inductancia de una instalación eléctrica entera, digamos, o de un tablero, ¿ok? Quiere decir que en la práctica nos estaríamos rigiendo por los cálculos que explicamos hace un instante, pero nosotros a partir de estos datos vamos a calcular todo sin utilizar ni batímetro ni cofímetro, o sea, sin medir ni la potencia activa ni el factor de potencia, porque los vamos a calcular. Si vamos a hacer el cálculo difícil, el cálculo más teórico, empezando simplemente como datos con la resistencia y la inductancia, y por supuesto que debo conocer, además, debo conocer la tensión, a la que voy a llamar tensión total, a la que le voy a adjudicar un ángulo de 0 grados, y la frecuencia que nosotros trabajamos con 50 Hz, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir lo siguiente. Acá tengo una impedancia conformada por una resistencia y una inductancia, ¿bien? Voy a calcular la reactancia inductiva. XL es igual a omega por L, o sea que 2 por pi por la frecuencia que es 50 por la inductancia que es 0,127, porque lo tengo que pasar a henrios. 127 milihenrios son 0,127 henrios. ¿Bien? Esto me va a dar el valor de XL, el cual va a ser alrededor de 40 ohmios. Alrededor de 40 ohmios. Quiere decir que esta impedancia, a la que yo voy a llamar Z, va a ser igual a la resistencia de 30 más la reactancia de 40 multiplicada por la parte literal J. ¿Por qué? Porque la reactancia inductiva es un número imaginario positivo, mientras que la resistencia es un número real. Resistencia, número real, 30 ohm. Inductancia, número imaginario positivo, 40J. ¿De acuerdo? Esa es la impedancia. Y si esto yo lo paso
apolar, entonces nos queda 50 con un ángulo de 53,13 grados. ¿Ok? Ese es el valor de la impedancia Z. Pero fíjense que además yo voy a tener acá que este angulito es el phi inicial. Este es el factor de potencia inicial del circuito. Ya lo tengo, no lo medí, lo calculé. Lo que pasa que, claro, en una práctica de laboratorio donde yo trabajo en unos paneles donde tengo resistencias y tengo inductancias, es muy fácil trabajar con estos datos, pero ¿cómo vos podés saber cuál es la resistencia y la inductancia en un tablero que alimenta infinidad de cargas? Te vuelves loco. O sea, en la práctica esto como que no. Pero en la práctica de laboratorio sí, porque hacemos todo en chiquito y además tenemos la facilidad de poder conectar resistencia, reactancia, los valores que nosotros queramos dentro de lo que tenemos, ¿sí? Bueno, por eso les hice el camino real, digamos, que es el más directo y a la vez también el más simple, y ahora les estoy explicando la otra forma. Como estamos aprendiendo y estamos investigando y descubriendo cosas, está bueno que lo hagamos también por este camino. Impedancia y el ángulo. Ya tengo el ángulo de phi inicial, o sea, el ángulo inicial, el ángulo de desfasaje de la impedancia a la que le quiero corregir el factor de potencia. Correcto. Entonces yo voy a decir coseno de phi inicial es el coseno de 53,13 grados. El coseno de 53,13 grados, que es igual a 0,6. O sea, ese es mi factor de potencia inicial, 0,6. En la vida real esto sería delincuencial, sería catastrófico, porque si tenés un factor de potencia 0,6 se te está prendiendo fuego todo, ¿no? Pero como es una práctica de laboratorio, aquí no pasa nada. Bien. Y además, una vez que tengo el coseno de phi inicial, de acá puedo sacar la tangente de phi inicial, que la necesito para la fórmula de Q sub C, la cual vale 1,33. ¿Ok? Perfecto. Voy a calcular ahora, bueno, el coseno de phi final. El coseno de phi final me lo impongo yo porque es el valor al que quiero llevar el coseno. Y yo lo quiero llevar a 0,92, que es el valor reglamentario acá en el Uruguay. 0,92. De donde el ángulo correspondiente, el phi final, es igual a 23 grados aproximadamente, de donde la tangente de phi final, o sea la tangente de 23 grados, es igual a 0,43. Ahí ya tengo la tangente de phi final, la tangente de phi inicial. ¿Qué me falta? Me falta la potencia para poder aplicar la fórmula de Q sub C. Pero vamos por partes. Vamos a calcular la intensidad. La intensidad en este circuito yo la puedo calcular dividiendo la tensión sobre la impedancia, la I de O, ¿verdad? La tensión, vamos a ponerle que es 230 voltios, que es la tensión con la que estuvimos trabajando en la práctica, ángulo cero, dividido por la impedancia pasada a polar, que es 50 con un ángulo de 53,13 grados. Acá se acuerdan que se dividen los módulos y se restan los ángulos. O sea que nos está dando 4,6 el módulo con un ángulo de menos 53,13 grados. Ampere. Esta es la intensidad. Entonces, tengo la tensión, tengo la intensidad, tengo el coseno. Es muy fácil hallar la potencia activa. Porque la potencia activa es B por I por coseno de phi. 230 por 4,6 por 0,6. Esa es la potencia activa. La potencia activa que me da 634,8 watts. Ahora tengo la potencia activa, tengo las dos tangentes,
O sea que ya estoy en condiciones de poder calcular Q sub C. Lo voy a calcular acá. Q sub C es igual potencia activa por tangente de phi inicial menos tangente de phi final. ¿Bien? O sea que estamos hablando de que Q sub C es igual 634,8, que es la potencia activa, por la tangente de phi inicial, que es 1,33, menos la tangente de phi final, que es 0,43, y todo eso no es otra cosa que 571,32 volt ampere reactivo. Miren qué interesante. Ya tengo la potencia reactiva de la batería de condensadores. En este caso es un solo condensador porque yo estoy trabajando en monofásica. O sea que ese solo condensador obviamente va a estar acá, en paralelo con la carga. Acá va a estar mi capacitor, que va a tener una potencia reactiva de 571,32 volt-ampere reactivos. La capacidad, ahora que tengo estos datos, bueno, la capacidad es Q sub C por 10 a la 6 sobre omega por B cuadrado. O sea, Q sub C, que es 571,32 sobre omega, que es la velocidad angular, que es 2πf, o sea que me va a dar 314. ¿Por qué? Porque 2pi por 50, que es la frecuencia, da 314, por 230 al cuadrado, tensión al cuadrado. Y todo eso me está dando 34,39 microfaradios. Acá tienen la capacidad del condensador. 34,39, casi como quien dice 34 microfaradios aproximadamente. ¿Bien? Bueno, pero resulta que a mí se me ocurre calcular la intensidad que va a pasar por este capacitor. La intensidad que pasa por la impedancia ya la tengo. Esta la voy a llamar I sub Z, la intensidad que pasa por la impedancia. Esta le voy a llamar I sub C, la corriente que pasa por el capacitor. Y esta corriente de aquí le voy a llamar intensidad total. ¿Bien? Entonces vamos a calcular la corriente que pasa por el capacitor. Para eso yo necesito saber la reactancia capacitiva, que es igual a 10 a la 6 sobre omega por C. O sea, 10 a la 6 sobre omega, que es 314, por 34,39 microfaradios. Y eso me da 91,15 ohmios. Esta es la reactancia capacitiva. Bien, esa reactancia capacitiva, yo lo que estoy calculando acá es el módulo, pero por supuesto que también tiene un ángulo. ¿Y cuál es el ángulo de la reactancia capacitiva? Menos 90 grados. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva es un número imaginario negativo. Entonces, en definitiva, ya puedo poner acá que esto tiene un ángulo de menos 90 grados ohmios. ¿De acuerdo? Vale decir que la intensidad que pasa por mi capacitor no será otra que la tensión dividida por la reactancia capacitiva. O sea, 230 ángulo 0 sobre 91,15 ángulo menos 90. Y todo eso nos está dando 2,51
con un ángulo de 90 grados. Esa es la corriente que pasa por el capacitor. Bueno, ahora para calcular la I total voy a tener que sumar, fíjense ustedes, para calcular la I total voy a tener que sumar la I del capacitor más la I de la impedancia. Bueno, vamos a hacerlo. Pero para sumarlas, recuerden que las tengo que pasar a binómica o rectangular, ¿sí? Entonces ya sé que I sub C, que es igual a 2,51 ángulo 90, es igual a 2,51 J. ¿Por qué? Porque si tiene ángulo 90 positivo, es un número imaginario positivo. 2,51 J es I sub C. La I total de mi circuito va a ser igual a I sub Z más I sub C. Bien. I sub Z la voy a tener que pasar a forma rectangular. Yo la tengo en forma polar. Fíjense, acá tengo la I sub Z en forma polar, es esta. La voy a pasar a rectangular y me estaría dando I sub Z en forma rectangular 2,76 menos 3,68 J, ¿sí? Entonces, ahora sí puedo decir que I total es igual a 2,76 menos 3,68 J más I sub C, que es 2,51 J. Todo eso me está dando 2,76 menos 1,17 J. Y la I total pasada a polar será igual, la I total pasada a polar será igual a 3 con un ángulo de menos 22,97 grados. Fíjense ustedes qué conclusión interesante tenemos acá. La intensidad de mi impedancia inicialmente era 4,6, ángulo menos 53,13. Pero bueno, vamos al módulo, 4,6. O sea que si yo pusiera un amperímetro acá en serie con mi impedancia, me estaría dando 4,6 amperes, sin corregir. Pero una vez que hago la corrección, paso a tener 3 amperes. Quiere decir que he logrado una disminución de la corriente. Por lo tanto, voy a bajar el calentamiento en los conductores. Pero ¿dónde voy a apreciar esa disminución de la corriente? Aquí, en la línea, no en la carga. En la carga sigue habiendo 4,6 amperes. Es una de las cosas fundamentales y conclusiones importantes de la práctica, que cuando corregimos el factor de potencia disminuimos el consumo en la línea, y eso nos beneficia en el sentido de que tenemos menos calentamiento, no tenemos necesidad de sobredimensionar los conductores, poner mayor sección, y tenemos menos posibilidades de tener caídas de tensión también en la línea, o vamos a tener caídas de tensión más pequeñas en la línea. ¿Bien? Vamos a hacer un diagrama vectorial de las intensidades para que ustedes puedan apreciar en el dibujo cómo se logra disminuir el consumo cuando se corrige el factor de potencia. Esto lo voy a borrar. Diagrama de este circuito. Fíjense, yo tengo la tensión. Vamos a hacerlo acá con colorcito negro. ¿Para qué lo vamos a hacer en rojo? Yo tengo la tensión acá, V. Tengo una corriente, la corriente I sub Z, que es de carácter inductivo.
I sub z. Tengo un ángulo de desfasaje, acá, al que voy a llamar phi inicial. Y cuando aparece en escena la corriente del capacitor, vamos a dibujarla acá. Cuando aparece en escena la corriente del capacitor I sub C, la cual está 90 grados adelantada con respecto a la tensión, y hacemos la componente vectorial ahora de estas dos corrientes, fíjense, voy a trasladar acá el valor de la I sub C, lo voy a trasladar acá. Hago el método del paralelogramo, y lo que voy a tener, una vez que yo conecto el capacitor, es que la corriente total de mi circuito ahora me queda acá, en este valor, I total. ¿Se dan cuenta? Ese vector tiene un módulo mucho más pequeño. Ahí es donde nos damos cuenta de que al corregir el factor de potencia, la corriente de línea disminuye. Y el ángulo, que ahora me queda acá, ese angulito es el phi final, se me hace más chiquito el ángulo, lo que significa que se me hace mayor el coseno, ¿sí? Esa es cómo se interpreta la corrección del factor de potencia en el diagrama de intensidades. Bien, pero además, al conectar el capacitor, yo logré una disminución de la potencia reactiva. ¿Que dónde la voy a apreciar? La voy a apreciar siempre acá, del lado de la línea. Porque la impedancia sigue siendo la misma de siempre. Sigue teniendo el mismo factor de potencia de siempre. Sigue teniendo la misma intensidad de siempre. Donde voy a ver la corrección es acá. Entonces ahora vamos a analizar cómo quedó la potencia reactiva después de la corrección. Yo tenía un factor de potencia, un coseno de phi inicial igual a 0,6. De donde el ángulo inicial era 53,13 grados. De donde el seno de ese ángulo inicial era 0,8. Esto nunca lo habíamos calculado, pero lo calculamos ahora. ¿Sí? Entonces la potencia reactiva inicial, o sea, lo que yo tenía, Q inicial, es B por I por seno de phi, o sea, 230 por la intensidad inicial que yo tenía, que era I sub Z, que no era otra cosa que 4,6 amperios, I sub Z, 4,6, por el seno que es 0,8. Así que esa Q inicial nos está dando 846,4 voltamperios reactivos. 846,4 voltamperios reactivos. Esta era la reactiva que yo tenía sin corrección. Una vez que hago la corrección, yo agrego un capacitor que me aporta una reactiva igual a Q sub C. Entonces vengo acá. Q sub C 571,26 voltamperios reactivos. Evidentemente, como estas reactivas de carácter inductivo y estas de carácter capacitivo se van a restar. Entonces la reactiva que a mí me va a quedar, una vez corregido el circuito, es 846,4 menos 571,26. Tengo que restar las dos reactivas. Y eso me va a dar 275,08 voltamperios reactivos. Y fíjense ustedes qué interesante. Cómo la reactiva del sistema, del circuito, ojo, no de la impedancia, porque la impedancia sigue tan campante con su reactiva de siempre y todo lo demás, pero acá en la línea yo voy a ver una disminución de la potencia reactiva, la cual ahora con el capacitor conectado pasa a valer 275,08, siendo que sin el capacitor valía 846,4. Fíjense
¿Cómo bajamos el valor de la potencia reactiva resultante del circuito? La corrección siempre se ve del lado de la línea, nunca en la impedancia. La impedancia sigue siendo la misma con todas sus características y parámetros de siempre. Por eso, queridos amigos, yo siempre les pido que en todas las prácticas hagan un cuadro de valores, ¿verdad? Un cuadro de valores para que ustedes puedan ver el antes y el después en este caso. Entonces, ¿qué voy a poner yo en este cuadrito de valores? Voy a poner la intensidad total del circuito, que al principio era I sub Z porque no había condensador. Intensidad total en amperes. Voy a poner coseno de phi. Y voy a poner Q sub C en volamperes reactivos. Y fíjense que al principio sin el capacitor yo tenía una intensidad de 4,6 amperes. Un factor de potencia de 0,6 y una potencia reactiva de 846,4 volamperes reactivos. Y una vez que conecté el capacitor, la intensidad bajó a 3 amperes, el factor de potencia subió a 0,92 y la potencia reactiva total del circuito quedó en 275,08 volt-amperios reactivos. Ahí se ve, se visualiza, se compara los valores del circuito sin corrección y con corrección. Por eso, muchachos, la utilidad del cuadro de valores, que nos muestra una disminución en el consumo, es decir, en la intensidad, un aumento en el factor de potencia, que es muy saludable, y una disminución en la potencia reactiva resultante del circuito.